Hoy el Evangelio nos enseña cómo cargar con la cruz y además nos muestra que el sufrimiento no es una teoría, es algo real. Hay momentos en la vida donde uno siente que ya no puede más. El dolor nos golpea, la enfermedad aparece. Las heridas familiares pesan, la soledad cansa. Y a veces uno pierde la cabeza. Porque la cruz no es una teoría espiritual. El sufrimiento es real. Y cuando llega, no siempre estamos preparados. En el Evangelio de hoy Jesús habla nuevamente de su pasión, de su sufrimiento y de su muerte. Pero los discípulos todavía no comprenden el camino de la cruz. Y quizá nosotros tampoco lo comprendemos muchas veces. Muchas veces pensamos que la fe debería hacernos fuertes todo el tiempo. Como si un cristiano verdadero nunca llorara, nunca dudara o nunca se sintiera débil. Pero eso no es real. Eso no es humano. Jesús mismo en Getsemaní sintió angustia, tristeza y sintió miedo. La fe no elimina automáticamente el dolor. La diferencia está en cómo lo vivimos, porque cargar con la cruz no significa fingir que no duele, ni convertirse en superhombres o supermujeres entrenados para sufrir. Somos frágiles, somos vulnerables y muchas veces no tenemos fuerzas suficientes. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Humanamente hay cruces que parecen imposibles de cargar. Y quizá ahí está una de las grandes lecciones del Evangelio de hoy. La salvación no nace de nuestra autosuficiencia, sino de aprender a apoyarnos en Dios. Mientras Jesús anuncia su pasión, los discípulos discuten sobre poder y puestos importantes. Y eso también nos pasa hoy. No nos tenemos que sorprender o escandalizar de lo que hacían los discípulos. Nosotros repetimos muchas veces esas mismas actitudes. A veces queremos una vida sin heridas, sin límites, sin dolor. Pero Cristo no vino a prometer una existencia cómoda. Vino a enseñarnos que incluso en el sufrimiento, del cual no nos podemos librar, Dios no te abandona. Dios nunca abandona al ser humano. La cruz no es el final, pero tampoco deja de doler. Tal vez hoy estás viviendo una cruz que nadie conoce, que la conoces tú. Una ansiedad silenciosa, una pérdida, un cansancio interior, una herida que no termina de sanar. Y quizás sientes que tu fe es pequeña. Pero Dios no espera héroes invencibles. Dios acompaña a personas heridas, cansadas y débiles que siguen caminando incluso con lágrimas. El verdadero discípulo no es el que nunca cae, es el que aprende a sostenerse en Dios cuando ya no puede sostenerse solo. Queridos hermanos y hermanas, la cruz pesa, el sufrimiento duele, pero cuando Dios camina con nosotros, el dolor no tiene la última palabra. Que Dios te bendiga.